No le hay humano. Reanudamos nuestra sesión ordinaria. A favor de ocupar sus lugares. Muchas gracias. Tiene la palabra la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a rendir un informe de los resultados del Programa de Manejo del Área Natural Protegida y Patrimonio Cultural de la Humanidad, Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco. ¿Dónde ve la senadora? Con su permiso, señor presidente, compañeras senadores, compañeros senadores. El lago de Xochimilco, importante elemento natural del sistema lacustre de la Ciudad de México, que identifica a todos los mexicanos por su historia, leyenda, tradición y estampa de color, a través de los recorridos por Trajirén en sus canales, ícono de nuestro país, que el 11 de diciembre de 1987, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, lo inscribió en la lista de Patrimonio Mundial, Cultural y Natural por su valor excepcional y universal, que debe ser protegido para beneficio de la humanidad. En el año 1986 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declara zona de monumentos históricos, una superficie de 86.63 kilómetros cuadrados en las delegaciones de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta del Distrito Federal. Para el año de 1989, el entonces Departamento del Distrito Federal hizo público el Plan de Rescate Ecológico de Xochimilco, con el objetivo de revertir la degradación ecológica propiciada por la sobreexplotación de los mantos acuíferos. La Federación, en mayo de 1992, emite la declaratoria que establece como zona prioritaria de preservación y conservación del equilibrio ecológico la zona lacustre de Xochimilco y se declara como área natural protegida bajo la categoría de zona sujeta a conservación ecológica de los ejidos de Xochimilco y San Gregorio de Atlapulco, en el Distrito Federal, en cuyo artículo 5 determina que la supervisión, aplicación y vigilancia del programa de manejo del área natural protegida estará a cargo del Departamento del Distrito Federal, hoy Gobierno del Distrito Federal, bajo la normatividad de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, hoy Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal. La Convención Internacional sobre los Humedales, Ramsar, a través de la cooperación internacional en pro de la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos, en el 2004 inscribió a la zona lacustre de Xochimilco en la lista de los humedales de importancia internacional, por lo que México asumió ante el mundo su compromiso para trabajar y dar mantenimiento para la conservación de sus características ecológicas. Que de los antecedentes anteriormente señalados se desprende la importancia nacional y mundial del lago de Xochimilco, tanto en el aspecto ecológico, cultural e histórico, circunstancia que no ha pasado desapercibida para los gobiernos. Sin embargo, de todos los acuerdos, decretos e instrumentos legales que se han creado para la conservación de la zona, se desprende la siguiente leyenda: que el área ha venido sufriendo un continuo deterioro ambiental derivado de un inadecuado uso de suelo, la presión de la mancha urbana, la sobreexplotación del manto acuífero para el abasto de la ciudad, la descarga de aguas negras y el hundimiento diferencial del terreno, entre otros problemas. Hoy tenemos la zona lacustre de Xochimilco con los mismos problemas previstos hace más de 25 años, agravados por la falta de aplicación de políticas públicas transversales que contengan los daños ocasionados por un sinnúmero de asentamientos humanos que afecta directa e indirectamente la zona. Xochimilco, cuna de especies animales únicas en el mundo, como el ajolote, la rana tlaloc, o de Xochimilco, rana Moctezuma y el charal del Valle de México, que hoy se encuentran en peligro de extinción por la degradación y pérdida del ecosistema. Refugio de especies protegidas por las leyes como la culebra listonada de montaña, la lagartija cornuda, la víbora de cascabel cola negra, garza morena, gavilán pecho rojo. Se encuentran en un estado crítico
que en el corto plazo pone en riesgo su existencia. No basta la publicación de un decreto que genere el programa de manejo del área natural protegida, como es el caso de Xochimilco. Cuenta con un programa de manejo publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 11 de enero del 2006, documento que ha quedado en buenas intenciones y que no ha podido revertir el deterioro ambiental, pese a que es un documento integral que contempla la prohibición, entre otras actividades, de realizar prácticas de cambio de uso de suelo, establecimientos de cualquier asentamiento humano y la expansión de los existentes, verter aguas residuales, introducir ejemplares, especies o poblaciones silvestres exóticas de animales. Se han hecho diferentes estudios por universidades del país, entre ellos la UNAM, donde nos indican la importancia de Xochimilco y cómo la densidad de, por ejemplo, del ajolote ha ido disminuyendo enormemente. Por lo anterior, antes manifestado, pongo a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo. Primero, el Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Gobierno del Distrito Federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal se rinda un informe de los resultados de la ejecución del Programa de Manejo del Área Natural Protegida con carácter de zona de conservación ecológica, ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, a más de 6 años de su creación. Segundo, el Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Gobierno del Distrito Federal a que informe las principales actividades y logros de la Comisión Interdependencial para la Conservación del Patrimonio Natural y Cultural de Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, creada por decreto de fecha 31 de enero del 2005 por el entonces jefe del Gobierno del Distrito Federal. Gracias. Muchas gracias, senadora. Túrnese en su momento a la Comisión del Distrito Federal. Se concede el uso de la tribuna al senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo que exhorta al director general de Pemex a comparecer para dar un informe de las acciones implementadas para mejorar la regulación en materia de seguridad industrial. Muchas gracias, senador presidente. Efectivamente, algo está pasando en Petróleos Mexicanos, que inclusive en nuestra orden del día, senador presidente, hay varios senadores que hacen referencia a la paraestatal. Y por eso es que nosotros presentamos ante el Pleno, ante la Asamblea, este punto de acuerdo, en razón de lo siguiente. Como todos sabemos, el pasado 18 de septiembre, 26 trabajadores murieron y otros 46 resultaron heridos en un incendio ocurrido en el centro receptor de gas y condensados de Pemex Exploración y Producción, ubicado en el kilómetro 19 de la carretera Reynosa-Monterrey. Desafortunadamente, de ese fatídico día a este martes, 4 trabajadores más han muerto, situando la cifra final en 30 fallecidos. Independientemente de que las investigaciones sigan el curso, para determinar las causas del accidente resulta imperativo conocer las medidas que se deben estar tomando para evitar que más trabajadores mexicanos pierdan la vida. Y es que, sin afán de ser alarmistas, son ya muchos los incidentes de esta naturaleza que se han suscitado en los últimos años. Del 2001 a la fecha, en más de 20 accidentes ocurridos en las instalaciones de Pemex, incluyendo lo ocurrido hace unos días en Tamaulipas, se han perdido más de 95 vidas humanas, dejando además decenas de heridos y cuantiosos daños materiales y psicológicos. Resultaría hasta ocioso hacer un recuento pormenorizado de todos los incidentes acaecidos en las instalaciones de esta emblemática empresa, y tal vez con mencionar los más graves del sexenio podríamos arrojar luz sobre la gravedad del problema. Por ejemplo, el 17 de octubre del 2006, una explosión e incendio en el buque tanque Quetzalcóatl, que se encontraba anclado en el muelle 6 de la terminal marítima de Pajaritos, dejó 9 muertos y 14 personas lesionadas.
El 23 de octubre del 2007, más de 20 trabajadores de Pemex son reportados muertos en las aguas de la sonda de Campeche como saldo de una fuga descontrolada de aceite y gas en el pozo CAP 101, producto de una falla en la plataforma petrolera Usumacinta. El 7 de septiembre del 2010, Pemex informa sobre una explosión ocurrida en la refinería de Cadereyta, donde un trabajador murió y 2 resultaron gravemente heridos. El 19 de diciembre del 2010, en San Martín Texmelucan, Estado de Puebla, la extracción clandestina de combustible de la red de petróleos mexicanos causó la explosión de un oleoducto, ocasionando la muerte de al menos 28 ciudadanos, 52 heridos y 5,000 personas evacuadas, además de importantes daños materiales. Y finalmente, hace unos días, en Reynosa, Tamaulipas, mueren 30 trabajadores en un incendio ocurrido en el centro receptor de gas y condensados de Pemex, Exploración y Producción. Esto es, más de 90 ciudadanos fallecidos a lo largo de los 6 años. Y si revisamos, en la Estrategia Nacional de Energía 2011-2015, documento rector de largo plazo para el sector energético, donde se plasman los objetivos y las estrategias de la empresa Pemex, no viene, para sorpresa de quienes hemos recurrido al documento, un estudio detallado sobre lo que se planea hacer en materia de seguridad industrial y física. Y no deja de llamar la atención que en ese apartado de mayúscula relevancia apenas se haga mención al problema y se le quiera matizar con una frase entrecomillada, áreas de oportunidad que obligan a instrumentar acciones para mejorar la regulación en materia de seguridad industrial. Un documento, compañeras y compañeros senadores, que se precie de ser serio, como este sin duda lo ameritaría, no puede dejar en buenos deseos y en vaguedades un tema tan importante como la seguridad de trabajadores de Pemex y de la ciudadanía en general. Más aún cuando los estragos de estos accidentes fatales amenazan con volverse cada vez más frecuentes. En este contexto, para los oaxaqueños cobra especial relevancia la refinería Antonio Dovalí Jaime, ubicada en Salina Cruz. Este complejo, que inició operaciones ya hace 33 años, no ha recibido mantenimiento técnico adecuado. Prueba de ello es que apenas el 30 de abril de este año una explosión ocurrió en esa instalación, producto de un cortocircuito en la planta catalítica de la refinería. Afortunadamente, en ese episodio, compañeras y compañeros, no hubo pérdidas humanas que lamentar, más obviar perentorio, pero sin embargo hay que decir que cerca de esta refinería, bajo poliductos de la empresa, se encuentran colonias, escuelas y un mercado e incluso un penal. Un accidente de mayores consecuencias representaría una verdadera tragedia, significando la pérdida de muchas vidas. Sin embargo, compañeras y compañeros senadores, este es un problema nacional. La seguridad de los trabajadores de Pemex, así como la de la ciudadanía en general, queda claro, está hoy en entredicho. Ante esto, resulta indispensable saber cuál es la estrategia fundamentada en objetivos y plazos que la empresa está implementando para garantizar el correcto funcionamiento de sus operaciones, cumpliendo con los protocolos y condiciones de seguridad necesarios. Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo único. El Senado de la República exhorta al director general de Pemex a comparecer ante esta soberanía con la finalidad de informar a detalle las acciones que se están implementando para mejorar la regulación en materia de seguridad industrial, tanto en prevención como en atención de emergencias en las instalaciones de esta empresa. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias, senador. Túrnese a la Comisión de Energía en su momento. Tiene la palabra el senador Omar Fayad Meneses, a nombre propio del senador José Ascensión Orihuela Bárcena, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de acuerdo que exhorta a Pemex a informar la causa de la baja en la producción de los distintos productos que elabora. Muchas gracias, presidente. Compañeras y compañeros senadores de la República,
incapacidad, ineficiencia, inexperiencia, imprecisión, impunidad, intolerancia, incapacidad e ignorancia, hoy lo podemos resumir en 5 letras. Me estoy refiriendo a la administración de la última década de Pemex, Petróleos Mexicanos. Todas y todos sabemos que en la historia del México moderno, el petróleo y sus derivados han sido la principal fuente de la riqueza de nuestro país y los ingresos más importantes con los que el Estado hace frente a sus principales obligaciones. Hasta la década pasada, Pemex, pese a la fuerte carga fiscal que siempre ha tenido, se mantuvo dentro de estándares de calidad en la producción y distribución de sus productos, situación que en los últimos 6 años se ha revertido con una tendencia a la baja. La afirmación la sustento en cifras. Su patrimonio capital contable refleja un estado a la baja, ya que en los últimos 3 años el reporte del capital contable ha sido negativo, con una pérdida en el último año por 194,000 millones, cuando a principios del año 2000, año de inicio de la merma, el balance era en números positivos, 150,000 millones de pesos. Déficit en la producción, venta de barriles de petróleo. Actualmente se producen 2,600,000 barriles diarios y se venden 2,488,000, lo que representa una pérdida anualizada del rango de los 4,053 millones de dólares. La producción de gas ha tenido una drástica disminución hasta equipararse, óiganlo bien, hasta el nivel que tenía en el año 2007, cuando se producían 5,701 millones de pies cúbicos diarios, y pese a que a partir del año 2009 la producción había alcanzado ya la cifra de 6,534 millones de pies cúbicos. No se puede transportar los petrolíferos en ductos porque o están saturados o en mal estado o de plano no existen, por lo que aún se sigue transportando en lo que se conoce como transporte por ruedas, pese a los altos costos que representa por el orden de 9-1. Todos estos problemas no debieran existir en un balance general. Debiéramos salir ganando y por mucho, a pesar de los contratiempos de la economía, por las fluctuaciones del precio del petróleo y los aparentes agotamientos de pozos, ya que basta analizar que de 2000 a 2002 el precio de la mezcla mexicana se sextuplicó al pasar al menos de $25 que costaba el barril en el año 2000 hasta $104 para el 2012, de acuerdo con las cifras que el INEGI reporta, mientras que en el mismo periodo la inversión no creció en la misma proporción. Las reservas probadas de Pemex se redujeron en 45% al pasar de 25,100 millones de barriles a solo 13,800 millones de barriles. En otra línea, la capacidad preventiva de la paraestatal para reducir la incidencia en el robo de combustibles está fallando. El robo aumentó en más de un 55%, y si bien era grave la desaparición ilegal de 2,161 barriles, el que ya haya crecido a 3,350 en tan solo un año, y contando el avance de las tecnologías de detección, lo pone verdaderamente en un estado crítico. Y a fin de cuentas, ojalá solo fuera dinero o números, pero el límite se alcanzó con el más reciente accidente, la instalación de Pemex con la explosión de hace una semana en el centro receptor de gas y condensados de Reynosa, Tamaulipas, donde todavía no se logra determinar el número total de muertos, pero que al momento suman más de 30, enlutando nuevamente hogares mexicanos
más los heridos, y estamos hablando de un evento que no debió haber ocurrido si se cumpliera con el programa preventivo y de corrección. Por ello vengo a ustedes a proponerles este punto de acuerdo que contempla 5 cuestiones fundamentales. Que nos informe Pemex las causas que han originado la baja de la producción y la eficiencia de la empresa. Las medidas que han tomado en el programa de acción para prevenir la baja productividad de la propia empresa. Que nos informe del proyecto y el plan para recuperar los niveles óptimos de funcionamiento. Y por último, 2 cosas nada más. ¿Cuál es la situación que priva actualmente en el centro receptor de gas y condensados de Reynosa, Tamaulipas, después de la explosión del día 18 de septiembre del presente año? ¿Cuáles fueron las causas que lo originaron? ¿Qué se ha hecho para deslindar y a la vez fincar responsabilidades? ¿Y qué medidas se han tomado para evitar otro hecho tan lamentable? ¿Cuáles son las concesiones y subcontrataciones que han hecho en el centro receptor de gas y condensados de Reynosa, así como para que presenten los contratos y subcontratos de los mismos y entreguen una relación de los trabajadores subcontratados y de las lesiones que han padecido cada uno de ellos? Asunto que debe importar a todos los mexicanos si queremos devolverle a Pemex su productividad y a México la gran cantidad de recursos que ha perdido. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señor senador. Turnes en su momento a la Comisión de Energía. Compañeros senadoras y senadores, hago de su conocimiento que esta mesa directiva recibió el informe de la Comisión Técnica encargada de analizar la iniciativa preferente, presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal el 1 de septiembre pasado. Se da por recibido dicho informe y en su momento se turnará a las comisiones encargadas de dictaminar el asunto de referencia. Con la entrega de este informe, la Comisión Técnica ha dado cumplimiento al acuerdo de su creación y a lo que le ordenaron los puntos 5º y 6º del mismo acuerdo. En consecuencia, esta presidencia declara la extinción de la Comisión Técnica encargada de analizar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental. A nombre del Senado de la República, agradezco la importante labor realizada para contribuir al cumplimiento de las responsabilidades de esta Asamblea. Compañeros senadores, les informo que las demás proposiciones inscritas en la agenda de hoy se turnarán a comisiones. Los senadores que deseen mantener inscrita su proposición solo deben hacerlo del conocimiento de la mesa directiva o de la Secretaría Parlamentaria. Se cita a la siguiente sesión el día de mañana, miércoles 26 de septiembre, a las 12 horas. Se levanta la sesión.